Bien, estamos hablando acá de Pop Theology, de Pop Theology of Video Games. Es el libro que hemos traído para hoy, para charlar precisamente del tema. Es un libro que me resulta altamente significativo porque, como lo estamos mostrando, es un libro que sale publicado en el 2021. Este libro va a ser, digamos, uno de los trabajos más significativos que hay en términos de la religión o la relación entre religión y teología en los contextos de la pospandemia. Precisamente porque pues durante la pandemia tuvimos que virtualizar muchas cosas. Dentro de ellas virtualizamos aspectos religiosos, aspectos emocionales, aspectos emotivos, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que algo de eso está acá, algo de eso lo va a atravesar. El libro no trata de eso, pero algo va a aparecer ahí. ¿De qué trata el libro? Bueno, como lo habíamos dicho, el libro se llama The Pop Theology of Video Games, la teología pop de los videojuegos, Producing and Playing with Religion, produciendo y jugando con la religión. El libro va a tratar básicamente de dos grandes apartados, como lo podemos ver en el índice: el apartado que habla de produciendo la religión y el apartado que va a tratar de consumiendo la religión. Está dividido en 6 grandes capítulos, 7 si contamos con la introducción, a la que nos dedicaremos básicamente hoy. Luego pues miraremos muy seguramente en el transcurso de esta semana, vamos mirando, pues podríamos dedicarle un día a cada capítulo, sí, a cada capítulo. Ahí miramos cómo lo demanden nuestras necesidades, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Parte 1. Bueno, introducción, repito, eso lo miraremos hoy. Parte 1, produciendo la religión. Which choices lead game makers to use religion in their video games? ¿Qué decisiones guían a los diseñadores de juegos a usar la religión en sus videojuegos? En el capítulo 2 vamos a mirar un poco el ejemplo de Ubisoft, donde vamos a darnos cuenta de ejemplos como los de Assassin's Creed, ejemplos como los que acabamos de mostrar, donde nos aparecen elementos canónicamente religiosos, como Adán y Eva desnudos en una especie de paraíso, ¿sí?, terrenal, un fruto dorado que es el que guía los destinos de los mortales en este momento, Eva robando el fruto, etcétera, ¿no? Esto digamos que tiene plenos ecos bíblicos, y pues vamos a darnos cuenta que la idea de Assassin's Creed pues está montado sobre un discurso claramente pues religioso, pero eso lo vamos a ir mirando ahorita con calma. ¿Listo? Sigamos. Capítulo 3, los juegos indie, ¿sí? Independent. ¿Sí? Como pues, hay un juego de palabras entre la palabra independiente y lo que pende sobre lo indie, ¿sí? The Art House Gods of Indie Games, ¿no? Como los dioses que aparecen en los juegos indies. En la segunda parte, cuando hablemos del consumo de la religión, pues vamos a hablar de otros dos capítulos. Capítulo 4, Public Religion on Video Games Forums, ¿no? Como la religión pública en los foros de videojuegos. Y el capítulo 5, que es la Single Player Religion. Finalmente vamos a terminar con una conclusión que le da título al libro, y pues que se llama Pop Theology, es decir, como la teología pop, que vamos a darnos cuenta trata básicamente como de una consideración por lo demás muy puntual, y tiene que ver con la manera en la que pues la teología se populariza, de ahí viene el término pop, ¿sí? Pero se populariza en términos profundamente mediáticos, no en términos eclesiales, no en términos digámoslo así, como teológicos. Bueno, la teología no se populariza en términos teológicos, la teología se populariza, como lo estamos diciendo, en términos mediáticos a través de elementos como videojuegos, podcasts, videos en YouTube y demás. Sobre eso vamos a hablar algo, ¿no? Tenemos una bibliografía, tenemos un índice y pues bueno, tenemos 6 sesiones, contando la introducción serían 6, pues que están pensados para 6 días. Y pues es lo que vamos a mirar a lo largo de las sesiones de esta semana, aprovechando la Semana Santa pues como para darle un toque gamer o un toque de gaming a las reflexiones digamos religiosas y teológicas que nosotros podamos encontrar.
Por ahí nos está saludando Aimless Void, un gusto saludarte por acá. A Sir Celofan, gracias por saludarnos, por seguirnos por este espacio. Y a Yank 712, volvieron las transmisiones, sirve como buen podcast mientras se trabaja. Bueno, pues efectivamente acá estamos, entonces pues un gusto estar acá con ustedes. Y pues bueno, para mí el honor es estar acá acompañado por vuestra amable y calurosa presencia. Bien. Listo, acá nos dice de dónde vienen un poco los textos. El texto, y esto me llama la atención, digamos, todo el libro se hizo posible gracias a los fondos, a una financiación del proyecto Finding the Bible, como encontrando la Biblia, de la Academia Finlandesa, o del proyecto finlandesa, del Centro de Excelencia en la Cultura, el Centro de Excelencia en Estudios en los Game Culture Studies. Y también tuvo el soporte del Centro Global de Games Studies, de los estudios de juego, en la Universidad de Utrecht, lo cual me llama poderosamente la atención. El de la Universidad de Utrecht lo había escuchado, no había escuchado este otro del proyecto finlandés. Y me llama poderosamente la atención que se estén patrocinando no solamente la producción de videojuegos, sino que se estén financiando la investigación sobre juegos, ¿sí? Oye, esto nos da esperanzas. El día de mañana de pronto nos encontraremos, oye, ¿por qué no? Algún tipo de escenario de financiación para nuestros proyectos. Bien, ahí nos saluda también Laboratorio Filope, con gusto saludarte por acá, a ti, a Jefferson y a todos los que nos acompañan. Gracias siempre por estos espacios, pues el placer es mío, de poder contar con ustedes aquí. Bien, vamos a leerla entonces un poco la introducción, vamos a hacerlo como lo hemos hecho en los seminarios, vamos a leer algunos apartados del texto, vamos a articularlo con algunos ejemplos in-game, pues de algunos videojuegos claramente, y pues a través de ello vamos mirando un poco entonces cómo es que vamos, digamos, consolidando y conformando esto, ¿no? Empecemos con la introducción. En la introducción, en el abstract, nos lo dice el autor de manera patente, ¿no? La religión es sorpresivamente común en los videojuegos. Y esto resulta raro, dice él, porque se suponía que la religión iba a desaparecer en la modernidad, pero sobrevive en los medios, ¿sí? A pesar de que la gente va menos a las iglesias. O sea, uno de los proyectos del mundo moderno, y eso lo había dicho Marx, eso lo había dicho Weber, eso lo había dicho Durkheim, ¿sí? Los grandes padres de la sociología del siglo XIX, y filósofos y demás, habían mostrado cómo hay una tendencia de la desaparición de la religión. La tesis de Nietzsche, Dios ha muerto, también va un poco por allá. Sin embargo, lo interesante es que la religión no murió, y no solamente no murió, sino que sigue profundamente viva. Quizás no en gente que vaya a las iglesias, aun cuando todavía es bastante, y eso es algo que vamos a mirar, ¿sí? Sí es significativo y sí llama precisamente la atención que, digamos, se mantenga de manera tan consolidada una reflexión sobre la religión en términos, pues, mediáticos. Él lo va a mostrar. Miremos un poco acá, ¿no? Entonces esto es el abstract, entonces nos dice cómo va a atravesar los trabajos de Durkheim y de Huizinga, y va a terminar señalando cómo este libro teoriza la persistencia, o sí, la presencia persistente de la religión en los videojuegos contemporáneos. Y pues va a establecer la pregunta de cómo es que los diseñadores utilizan la religión en sus juegos y cómo los jugadores encuentran y ven sentido en ello. Bien, empecemos rápidamente con el texto para ir formulando nuestras preguntas claves. Él dice, mira, durante el evento que se llevó en la conferencia de Game Developers en San Francisco, sí, él dice, me gasté mucho tiempo, ¿sí? Charlando sobre los temas que yo estudio. Y él dijo, mira, hubo más de 28,000 asistentes, así que tuve que explicar muchas veces lo que yo estaba preguntando. Así que muchas veces las personas preguntaban, what do you study, what we make? ¿Por qué estudias lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Muchos desarrolladores le decían, ok, está bien que vengan desarrolladores de videojuegos, pero ¿por qué vienen filósofos, teólogos y humanistas? O sea, porque hay un interés en estudiar lo que nosotros hacemos. Pero más importante, aunque eso me parece una pregunta importante, bueno, vamos a dejarle entre paréntesis, pero más importante aún, va a decir el autor, Lars de Wild, dice, me hacían la siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver la religión con los videojuegos? What does religion have to do with video games anyway? ¿Qué tiene que ver la religión con los videojuegos? Y él dice, la pregunta realmente me llamaba la atención, no porque
los desarrolladores estuvieran sorprendidos, sino porque era un desarrollador que había trabajado con Ubisoft Montreal por muchos años y que había trabajado en la realización de Assassin's Creed. Es decir, cuando tú arrancas Assassin's Creed, de hecho aparece una pantalla de carga que te dice: este juego ha sido hecho por un conjunto de personas de múltiples credos, multicultural, multireligioso, y pues es claro y patente. ¿Por qué? Pues porque el trasfondo de Assassin's Creed es profundamente religioso, ¿no? Se trata, y ahí lo dice, de una facción de antiguos musulmanes, hoy en día más bien como secularizados, del credo de los asesinos, de los assassins, que peleaban con el mundo católico, también con el mundo musulmán, en el contexto de la Tercera Cruzada, pero pues que básicamente en el juego va a ser como la corporación católica de los templarios. Bueno, ni siquiera es católica, eso ya está un poco al margen de la discusión, ¿no? Lo habíamos hablado en el seminario justamente anterior, en Geschichte für Gamer. Habíamos mostrado cómo la disposición o la confrontación entre templarios y asesinos servía muy bien como para establecer enemigos históricos que atraviesan distintas facetas y distintos momentos a lo largo de toda la historia de Occidente, y pues nos ayudan a dinamizar elementos como la Revolución Francesa, como no sé, el Renacimiento, como la Revolución Industrial, e incluso los más actuales juegos de Assassin's Creed, pues digamos, contextos mucho más antiguos, ¿no? Como el surgimiento del complot persa en el seno griego, y bueno, en fin, ¿no? Básicamente él dice: mira, para arrancar quiero sugerir 3 ideas sobre la relación entre religión y videojuegos. La primera idea es que la religión ha aparecido de manera central en los videojuegos desde sus inicios, ¿sí? Que la religión ha llegado a ser una presencia importante, aun cuando es raramente registrada por las personas que hacen estos juegos. En segunda instancia, muchos de los desarrolladores utilizan la religión en sus trabajos, ¿sí?, como una forma, pues, de divorciarse de las prácticas y las creencias que ya no son importantes o ya no son actuales, pero que mantienen un simbolismo, ¿no? Que de una u otra forma nosotros entendemos. Y tercero, que los videojuegos tienden, ¿sí?, a tener elementos religiosos, ¿sí?, sin que estos sean necesariamente, digámoslo así, explícitos o no sean notados, precisamente, o sea, notados en términos de unas creencias religiosas, pero que están ahí, pues, precisamente porque, pues, desempeñan un papel en la historia. Vamos a poner un ejemplo, tenemos acá Assassin's Creed. Vamos a salirnos de Assassin's Creed un momento. Y vamos a irnos a donde lo tenemos acá. Acá está, Castlevania. Vamos a arrancar con Castlevania. Vamos a mostrar un poco el comienzo de este Castlevania. Tengo acá un problema con el sonido no sé por qué le pasa esto. Vamos a subirlo. Ahí deberíamos tenerlo mejor. Cualquier cosa, si hay problemas con el audio me confirman, ¿no? Vamos a arrancar una partida, pero vamos a arrancar una partida en Castlevania Round of Blood. Miremos un poco el inicio, y tratemos de descubrir algunos elementos religiosos en el marco de estas 3 ideas. Entonces, bueno, acá estamos jugando con el Castlevania Requiem, que fue la versión que salió en el 2019, si mi memoria no me falla. Ahí vamos a arrancar, dejémoslo ahí. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war.
Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Listo, ahí lo tenemos, el inicio de Castlevania Rondo of Blood, de la versión de Castlevania Requiem que salió para PlayStation 4 y expansión para la, bueno, extendió también para PlayStation 5. Y ahí tenemos a Richter. Precisamente, y vamos a arrancar con su, digamos, con su intervención, ¿no? Vamos a darnos cuenta que ahí arranca Richter preparándose para la batalla, ¿sí? Tenemos un cementerio claramente cristiano. Ahí tenemos las cruces que lo revelan. Vamos a darnos cuenta que Richter también va a tener en posesión suya una cantidad de elementos que que revelan un poco esta influencia cristiana, claramente europea. Recordemos que pues el juego se ambienta en contextos de Valaquia. Valaquia eran los reinos de Transilvania, donde en algún momento por allá gobernó Vlad Tepes. Y pues ahí tenemos a nuestro personaje, Richter Belmont, peleando contra renacidos, contra zombies, contra seres de la oscuridad y de la noche, ¿sí? Y el poder máximo de Richter, que es convocar una lluvia de cruces, ¿no? Ahí lo tenemos, son elementos profundamente religiosos y ahí están, en el inicio del juego nos lo muestran, ¿no? Entonces, y de hecho intencionalmente el inicio del juego está puesto en alemán, si nosotros lo ponemos ahí, el audio está en alemán y la idea de que esté en alemán precisamente era, y así lo dicen los desarrolladores, era como una forma de darle un poco esta forma oscura, esta forma nefasta, ¿no? Un castillo con las cruces, ¿sí? Que hagan eco como de estas iglesias, donde va a haber un altar, donde va a haber unas velas, unas columnas con la pinta de una iglesia, un ataúd, el sacrificio de una muchacha, van a renacer a Drácula, en fin, todo este tipo de elementos hacen que nosotros pues tengamos una comprensión, ¿cómo lo podríamos llamar? Tengamos una comprensión profundamente religiosa de estos elementos sin que yo necesariamente nos vincule de manera religiosa. Vamos a mirar, ¿no? Acá vamos a jugar un poco alguna partida, no me acuerdo en dónde la tengo. Acá una plegaria malvada, ¿no? Entonces acá tenemos a nuestro amigo Richter. Y si nosotros lo miramos, pues lo que nosotros tenemos acá es una muestra pues de ciertos escenarios que claramente acá pues ya no parecen como muy, están ambientados en un templo, pero pues que digamos que a lo largo de la saga de Castlevania sí lo están, ¿no? Hay muchos juegos de la saga de Castlevania donde nosotros pues vamos a podernos presenciar, digamos, estar en templos, estar en sitios con iconografía religiosa. Y si bien Konami tenía como práctica de desarrollo de videojuegos no meter elementos religiosos, Castlevania fue la excepción. Y Castlevania fue la excepción precisamente porque se consideran que el elemento religioso hacía parte del desarrollo del juego. O sea, no sería lo mismo si vamos a pelear con Drácula en términos de, pues no sé, como algún tipo de poder mágico, místico, así vamos a pelear con términos de un poder religioso. Obviamente Konami, un estudio japonés, no va a poner el tema, no vamos a pelear contra Drácula con elementos de la religión local, porque además eso puede generar problemas, ¿sí? O sea, no vamos a meter ni el shintoísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, sino que Drácula, siendo un monstruo extranjero, recordemos el estudio japonés, para el estudio japonés Drácula es pues de Europa, y Europa tiene una religión rara que se llama el cristianismo, así que pues pongamos elementos cristianos para hablar de estos monstruos que tienen sentido en un mundo cristiano, ¿sí? Y pues ahí van a aparecernos, ¿no? Ahí vamos a aparecernos y vamos a encontrar que pues el juego de Castlevania va a tener una gran cantidad de elementos vinculados o digamos de cierto trasfondo religioso, ¿no? Bien, acá vamos a morir para seguir, pero no quiero dejar a Richter Belmont en su en ascuas, así que vamos a darle una muerte digna a nuestro campeón. Ahí murió, vamos a dejarlo de esta manera. Murió en su ley, murió luchando.
Vamos a dejar un momentico acá el tema de los juegos y miremos otra vez las tres ideas. ¿Cuáles son las tres ideas que habíamos dicho? Habíamos dicho que la religión aparece de manera central en los videojuegos, ¿sí? Sin que notemos un poco su presencia, ¿no? En segunda instancia habíamos dicho que los desarrolladores utilizan la religión precisamente por su simbolismo, porque tiene unos símbolos que nosotros entendemos y leemos, y pues no necesitamos crear nuevos símbolos cuando ya tenemos unos símbolos que funcionan, y eso es algo que Cassirer ya había demostrado con toda la crítica de la razón simbólica. Nosotros utilizamos los símbolos que funcionan y justamente a través de ellos seguimos creando símbolos, y la conciencia simbólica es una conciencia viva, vital, dinámica, que va creando muchos símbolos, así que pues en la medida en que utilicemos símbolos que funcionan, pues vamos a seguir utilizando símbolos que funcionan, o sea, ahí no hay nada más que decir. Y lo tercero que va a decir un poco, la tercera idea que teníamos señalada acá, es que justamente los videojuegos tienden a utilizar o digamos, a meter ciertos elementos religiosos en sus diseños, ¿sí? Pues básicamente como unos ecos de lo que ya nosotros hacemos, como ecos de nuestra cultura, ¿no? Bien, el autor sigue diciendo, y lo va a mostrar un poco de una manera elemental. Dice, mira, inicialmente podríamos pensar que nosotros hemos jugado con la religión de la misma manera en que cuando éramos chiquitos jugamos a ser soldados, doctores, tenderos, o a jugar a estar en la casa, o cosas por el estilo, ¿no? Con el paso del tiempo, nuestra forma de jugar con la religión, ¿sí?, se ha removido tanto en nuestra vida cotidiana como el acto de jugar a ser un doctor, ¿sí? Es decir, ya en nuestra vida adulta no jugamos a ser un doctor, sino que nosotros jugamos a ser... De hecho, casi no jugamos, casi no jugamos. Básicamente lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana es pues llevar una vida adulta, trabajar, declarar impuestos, sacar un rato de ocio. De pronto si jugamos a juegos que tratamos de hacer, digamos, de que redunden en algún tipo de desarrollo personal, entonces jugamos sudokus, jugamos prácticas, digamos, jugamos elementos que nos entrenen mentalmente, pero pocas veces volvemos a jugar a la oficina, pocas veces volvemos a jugar a los bomberos, pocas veces volvemos a jugar a esto. Y lo que él nos está diciendo es, algo hemos perdido. Cuando éramos chiquitos podíamos jugar con la religión como con otros elementos. Hoy en día dejamos de jugar con la religión, pero también hemos dejado de jugar con otros elementos. Empezar a jugar con otros elementos en la vida, volver a jugar a ser un guerrero, volver a jugar a ser un mago, volver a jugar a ser un fontanero, implica volver a tener la posibilidad de jugar con la religión. Volver a jugar con la religión. Ahí nos escribe Javier. Hola, Luciérnaga 17057.9. Un gusto saludarte, Javier. Y por ahí nos escribe el bot de Coffee Stream, que ahí está el canal de apoyarnos en Ko-Fi. Bueno, si quieren apoyarnos, chévere. Ahí también nos saluda el teísmo metafísico. Hola, un gusto saludarte. Bien, sigamos entonces con la idea. Él dice, mira, la pregunta que queríamos formularnos, la pregunta que teníamos ahí a la base es, what does religion have to do with video games anyway? ¿Qué tiene que ver la religión con los videojuegos? ¿Qué tiene que ver la religión con los videojuegos? Pero él dice, la pregunta inversa me está acechando académicamente, y es, ¿qué es lo que tienen que ver los videojuegos con la religión? O sea, la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la religión con los videojuegos? La segunda pregunta es, ¿qué tienen que ver los videojuegos con la religión? Porque que la religión tenga que ver con los videojuegos, bueno, lo hemos mostrado en el caso de Castlevania, ¿sí? De una u otra manera nos sirven de trasfondo para armar un juego. Entonces, pues Drácula es un monstruo occidental que tiene sentido en la mitología, en la teología o en la cosmología occidental, donde pues hay un sentido del cristianismo y hay una teología basada en el sacrificio, y Dios murió y resucitó y la sangre y todo ese rollo. Y pues bueno, Drácula es un monstruo profundamente cristiano. De hecho, el sentido de la figura de Drácula no se entiende si no es en el sentido del cristianismo. Si nosotros le quitamos la figura, el trasfondo cristiano a Drácula, Drácula se cae, ¿sí? Y eso lo ha mostrado muy bien las distintas versiones de Drácula, tal como nosotros la conocemos en el mundo contemporáneo, ¿sí? Pensémoslo, por ejemplo, en la... Denme un segundo. Acá me están llegando un par de mensajes. Listo.
Nosotros conocemos estas figuras de Drácula precisamente en el contexto de la saga de Castlevania, ¿sí? Tanto la serie de Netflix como la película de Francis Ford Coppola. Miremos un par de elementos. Acá está, bueno, acá por lo que estamos haciendo el seguimiento de la transmisión. Si nosotros entramos a YouTube y miramos el Drácula... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Palacio, doctor en... Se me activó el sonido, perdón. El Drácula de Coppola, sí. Si nosotros entramos acá al Drácula de Francis Ford Coppola, ¿sí? Acá nosotros podemos mirar un poco cómo es el asunto, ¿no? Acá lo dice, renuncie a Dios, ¿no? Ese es como el leitmotiv. Vamos a dejarlo un momentico de fondo. My prince is dead. All is lost without him. May God unite us in heaven. Entonces recordemos que en la película de Drácula, cuando él llega, su amada, ¿sí? su esposa piensa que él ha muerto, así que ella se suicida. Y se suicida ahí en el altar, y ahí tenemos pues estos elementos y estos simbolismos religiosos, ¿sí? La sangre que sale de la boca de ella es obviamente pues una clara muestra de esto. El cristianismo... El cristianismo tiene claramente una relación directa con la sangre. A ver, esto es algo que aparece en muchas otras religiones, pero en el cristianismo es clave. Y eso es una herencia judía, ¿no? En la herencia judía, cuando se sacrificaban a los corderos, se dejaba caer la sangre del cordero, ¿sí? Y pues se purificaban los pecados a través de ello. De hecho, una de las plagas de Egipto consistió en transformar el agua en sangre. Y en el contexto del cristianismo es la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre lo que trae la salvación. Así que un monstruo como Drácula, inspirado en la sangre, pues es un monstruo claramente cristiano. De hecho, no podría haber Drácula si no hay cristianismo. Sí, el cristianismo es, digámoslo así, como el mito de fondo, o sea, el relato a la base que hay para que pueda existir algo así como Drácula, ¿sí? Algo así como Drácula. Nosotros acá, sí, de hecho lo vemos como es una renuncia a Dios la que lleva a cabo Drácula, y precisamente es una muestra, digamos, en términos de todo el derramamiento de sangre que hay, ¿no? Nosotros lo podríamos ver no solamente acá, lo podríamos ver también en el videojuego. Particularmente está en el primer videojuego, bueno, cronológicamente hablando, de Castlevania, que se llama Castlevania Lament of Innocence, donde Leon, ¿sí? Pelea contra Matías, ¿sí? Cuando Matías decide... digamos, como pues abandonar su vida, pues abandonar, digamos, como, sí, pues, cuando Matías decide abandonar su mundo humano. Entonces ahí lo está diciendo, este es Leon, que es el padre de los Belmont, y Matías va a ser Drácula, ¿no? Y le dice, Matías, tú estás abandonando la humanidad. Y Matías le dice, sí, me estoy volviendo un vampiro y estoy logrando la vida eterna con ellos. Y ahí dice, bueno, ahí la transcripción quedó un poco rara. Dice, esta es mi venganza contra Dios. ¿Y por qué? En la historia del juego de Castlevania The Lament of Innocence, tanto Matías como Leon eran cruzados, es decir, estaban luchando por motivos santos, ¿sí? En las cruzadas, y ambos pierden a sus parejas. Bueno, Matías pierde a su pareja, la muerte de la pareja Leon se debe gracias al vampiro que está acechando a Matías. En fin, eso es la historia del juego, pero ambos pierden a sus parejas, y mientras que Leon se mantiene en el lado de la luz, Matías se deja consumir por la oscuridad. O sea, la figura de Drácula de una u otra forma pues tiene que ver un poco con esto. Esto también lo podemos ver en el juego de Gabriel Belmont, cuando Gabriel Belmont se convierte en Drácula, pero en particular cuando se encuentra con María, ¿sí? Cuando él se encuentra con María en el contexto de la biblioteca, podemos ponerlo acá en este sentido, ¿no? Miremos un poco acá la imagen, puede ser acá, que es cuando precisamente María entra en la biblioteca.
you real? Or just a dream too? I am here. What power is behind this? You're standing here as if 1,000 years had not passed since the last time I saw you alive. And a son, hidden deep inside you. I had to protect him from you, Gabriel. They knew. They told me what you were going to become. I had no choice. And did they tell you of your own death at my hands? Did they tell you what would happen to our child? Did they? Did they tell you that blood would fight against blood for all eternity? You were deceived, Marie. Tell me, is this God's reward for the devoted and the foolish? You are no fool, Gabriel. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. I am and will be forever a thorn in his side. That is my vengeance. Listo, ahí tenemos otra versión de Drácula. Ya hemos presentado tres, una en el reboot de Castlevania, que es esta, la de Lords of Shadows, otra es la del juego de el primer juego, la de Castlevania Lament of Innocence, y la otra es la de la película Francis Ford Coppola. Podríamos buscar otras, la de la saga de Netflix y demás, pero vamos a encontrar como los mismos motivos, ¿no? De una u otra forma, estos elementos, digamos, el elemento que nos permite a nosotros tener una figura como Drácula es un elemento religioso. A la base es un elemento religioso, es porque hay una teología de la sangre y hay una mística de la redención y hay algo que está ahí, de lo cual algo no funciona bien y en la literatura, en nuestras narrativas sale un monstruo de todo eso, pero eso tiene sentido en nuestro marco de referencias religiosos. Repito, un monstruo, vampiros han existido en muchas partes de la historia de la humanidad. Se han contado historias de vampiros en la India, en la China, en Latinoamérica incluso, ¿sí? En el mundo antiguo griego también se hablan de vampiros, en el mundo nórdico también, incluso por allá había una diosa egipcia vampira, sí, también, que tomaba sangre humana, sí, pero ese no es el punto es Drácula. Drácula es un ser que se rebela contra el poder divino. Y en su revelación contra el poder divino adquiere, digamos, un poder sobrehumano, pero no sobrenatural. O sea, no está a la altura de los dioses, pero no está a la altura de los mortales. O como lo llamaron los medievales, está en un círculo peternatural. O sea, está ahí en la mitad, de donde está Dios es lo sobrenatural, lo humano es lo natural. Y ahí Drácula, como todo monstruo, está en un escenario medio. Y el libro lo va a decir, dice, mira, muchos de estos juegos, ¿sí? Como por ejemplo Elden Ring en el 2022, Hades en el 2020, Sekiro en el 2019, God of War en el 2018, The Legend of Zelda en el 17, ¿sí? Todos estos juegos de una u otra forma tienen un elemento religioso profundo y a la base y es significativo, ¿sí? Y él le llama la atención y lo dice, ¿no? Una serie de juegos hecha por Nintendo, en este caso está hablando de Zelda, ¿sí? Que arrancó en el 1986, cuyas iglesias, templos y personajes que son como Jesus-like, o sea, que se parecen a Jesús, ¿sí? Basados en la idea del cielo y hechos por diseñadores japoneses con la fascinación de la magia y la simbología de una religión exótica y misteriosa lejana, el catolicismo. Sí, es decir, obviamente nosotros como latinoamericanos, bueno, hablo yo como latinoamericano, sí, para nosotros el catolicismo es más o menos lo obvio, lo normal, lo general, lo común. Sin embargo, si nosotros miramos un mapa de las religiones distribuidas a nivel mundial, de hecho busquémoslo, mapa de religiones, un mapa de religiones en el mundo, nosotros podríamos encontrar, a ver, miremos si esto lo podemos poner más grande y si lo compartimos por acá. Acá debería aparecerme, perfecto. Sí, ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos claramente, pues, el mundo cristiano, que es como, digamos, como nosotros lo podemos ver, ocupa gran parte del contexto global.
de una manera más bien nominal. Eso habría que mirar hasta qué punto esto es de una u otra forma real, pero bueno, nominalmente nos basamos en cosmologías cristianas, entendemos el mundo cristiano. Si a mí me hablan de ángeles, de infierno, cielo, purgatorio, Dios, demonio, Virgen María, todo ese tipo de cosas lo entendemos. Nosotros celebramos la Navidad, damos regalos en Reyes, ese tipo de cosas las entendemos. Japón está al otro lado. Japón hace parte, digamos, acá lo tenemos, ¿sí? Como de, de hecho en este mapa lo ponen como una religión no afiliada, o sea, no hace parte como del combo de las grandes religiones del mundo, como budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, islam. Pero claramente pues en Japón tienen su propia religión, que es el shintoísmo. Hay muchas versiones del shintoísmo, así como hay muchas versiones del cristianismo, como las hay del islam, como las hay del hinduismo. Sin embargo, el shintoísmo para nosotros es una religión rara, extraña, lejana, remota. Si nosotros miramos, el shintoísmo es básicamente, pues es esto, es el camino de los kamis, o bueno, sintoísmo en su forma castellana, o shintoísmo, ¿sí? Es una religión japonesa que básicamente tiene como su forma particular es la forma del espacio sagrado. Para el shintoísmo lo importante no son los dioses, son los espacios. ¿Sí? Son los espacios, y por ello un espacio se consagra básicamente con erección, o sea, cuando se construyen estas puerticas que se llaman los tori, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de los tori. Los tori son las entradas a los santuarios, muestran justamente pues la apertura de un espacio sagrado, algo así como un templo. Lo que pasa es que para nosotros un templo es un templo de un dios, o sea, en un templo habita un dios, o tiene su receptáculo un dios, o está la estatua de un dios, o está algo de un dios, pues porque así aparece en el Antiguo Testamento. Yahvé le dice a David y a Salomón: quiero que hagas un templo con estas medidas, y lo hacen. El shintoísmo habla más bien de espacios sagrados. Entonces, claramente, y entonces para el shintoísmo, por ejemplo, el problema de la religión no es cuántos dioses hay, cómo demuestro que dioses. No, hay muchos, hay por montones. De hecho, nacen, dados ciertas espacialidades sagradas, de ahí empiezan a nacer dioses, casi que espontáneamente. Así que la mitología del shintoísmo es profundamente politeísta y muy amplia. Pero pues repito, así como para nosotros el shintoísmo es un poco raro, porque nosotros no entendemos la relación en una religión tanto con el espacio, sino con una persona. Así lo enseña el cristianismo, ¿sí? Entra a tu cuarto y habla con tu Padre que está en el cielo y dile: Padre nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para el mundo oriental esto es una cosa completamente rara, ¿sí? Entonces el autor lo dice de una manera obviamente un tanto cliché, pero me gusta su forma, ¿sí? Y es que para ciertos ejemplos, ¿sí? Orientales, para muchas productoras orientales, el mundo occidental es un mundo fantástico, mágico y lleno de simbología. Para nosotros que lo vivimos, nos pasa un poco al revés. Para nosotros es el mundo oriental, el mundo budista, que es un mundo mágico y simbólico y lleno de exotismos y misterios. Pero bueno, eso es un poco como lo que ya sabemos: nadie es profeta en su tierra, o dicho en otros términos, uno siempre ve más en lo ajeno que en lo propio. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a mirar, pues sí, el catolicismo es una religión rarísima, o sea, visto en el marco de las grandes religiones a nivel mundial, y en general el cristianismo es una religión rara, una religión de la sangre, es una religión de la muerte y del sacrificio, pero al mismo tiempo del amor y la libertad, y es una religión que está atravesada por una cantidad de símbolos. Y dado que gran parte del desarrollo del mundo occidental se ha debido justamente a la, digamos, divulgación de estos simbolismos, pues parte del elemento simbólico que aparecen en los videojuegos tiene que ver justamente con esto. Pongamos un último ejemplo, ya que él pone acá el caso de Elden Ring. Elden Ring nos va a hablar de, pues básicamente Elden Ring es una figura de los dioses, ¿sí? Vamos a poner acá ejemplos de la diosa Márida o Marika en Elden Ring. La versión original es la reina y diosa Marika, ¿sí? Con la tilde en la diosa eterna, la reina eterna. En español lo tradujeron como Márida, pues porque la palabra marica, ¿sí? En español tiene otras connotaciones y puede llegar a ser una palabra agresiva, pero acá pues es un tema de entonación, no es una palabra grave, es una palabra esdrújula, no decimos marica, sino la diosa Marika,
¿sí? Y pues acá la tenemos, nosotros la tenemos y la diosa Marika aparece como una diosa que claramente tiene la pinta de estar crucificada, ¿sí? Nosotros ahí la tenemos varias presentaciones de ellas, ¿sí? Podemos verlo, yo no lo estoy mostrando acá, ahora sí lo estoy mostrando, ¿sí? Podemos verlo, digamos, en distintas imágenes e incluso, ¿sí? Hay unas comparativas que tratan de mostrar como, por ejemplo, la figura de Marika, y estos son como... miremos a ver por acá, acá aparece, ¿sí? Acá aparece, esta es una de las imágenes más icónicas, digamos, en este sentido, que aparecen en Reddit. A la izquierda tenemos la imagen de la diosa Marika, ¿sí? Digamos, crucificada de alguna manera, ¿sí? Por la gran voluntad y atravesada con una especie de spear, de lanza roja que le atraviesa su vientre. Y a la derecha tenemos una representación de la crucifixión de Cristo. O sea, incluso juegos como Elden Ring tienen un profundo simbolismo religioso, pero profundo. Ahí está, es patente. Estos son... el juego de Elden Ring fue desarrollado por From Software. From Software es también una desarrolladora oriental, ¿sí? Una desarrolladora japonesa, ¿sí? Donde allá está nuestro querido y venerable maestro Miyazaki haciendo todos sus juegos y demás. Y obviamente los referentes, muchos de los referentes religiosos que vamos a tener son referentes locales. Por ejemplo, la figura de las tortugas va a ser importantísima. En el mundo oriental, la tortuga es muestra de sabiduría. Y eso va a aparecer, por ejemplo, también en Elden Ring. En Elden Ring hay una tortuga, de hecho es una tortuga papa, la llaman así, la tortuga papa, ¿sí? Pues porque aparece con el gorrito, la mitra del papado o de los obispos, ¿sí? Y es la tortuga, se llama Miriel, ¿sí? Es el pastor de la iglesia de los votos. Pero nosotros, y acá la tenemos a un Miriel dormido, que es una imagen profundamente encantadora, un Miriel, en fin, ahí está Internet haciendo las cosas que hace Internet, que me parece maravilloso. Pero la idea fundamental y es lo que me llama la atención mostrar acá, es como un juego tan exitoso como Elden Ring, que fue juego del año hace 2 años y que fue uno de los juegos que, digamos, más impacto en la industria ha generado recientemente, pues tiene un tema profundamente religioso, y dentro de ellos aspectos de la religión oriental, como esta relevancia de las figuras, digamos, de la tortuga. La tortuga sagrada nos va a aparecer en muchos escenarios, en juegos como Elden Ring, en películas como en Kung Fu Panda, con el maestro, ¿cómo es que se llama? La tortuga que es el maestro de... Se me olvidó el nombre. Chaipe, no, tortuga Kung Fu Panda. Se me olvidó cómo se llama la tortuga. Oogway, la tortuga Oogway, sí, ahí nos va a aparecer. Incluso como pensémoslo nosotros, el maestro Roshi en Dragon Ball, ¿sí? También va a tener una tortuga, ¿sí? Va a tener como un caparazón de tortuga y va a andar sobre una tortuga. La figura de la tortuga es una figura importante, muestra sabiduría y tiene una cierta dimensión de sacralidad en el horizonte oriental. Para nosotros las tortugas son Galápagos, para nosotros las tortugas son, una especie en vía de extinción, porque, bueno, en vía de extinción no, pero que necesita ciertos cuidados por su comercialización ilícita. Para nosotros las tortugas son animales, para el mundo oriental las tortugas son un símbolo sagrado. Entonces juegos como Elden Ring empiezan a mezclar estos elementos, estos referentes, y pues tenemos un juego que habla en un lenguaje profundamente religioso todo el tiempo. Y la pregunta es justamente esa, ¿sí? La que él se hace. ¿Qué es lo que hacen los videojuegos con la religión? Entonces vamos a adelantar un poco las ideas que él va a mostrar, ¿no? Como repito, esto es la introducción y pues acá lo que vamos a tener es esto, una introducción, ¿no? Entonces, ahí le llama la atención, y es la frase que tenemos acá subrayada en amarilla con rojo, ahí le llama la atención que se encuentra muchas veces más la religión en videojuegos que lo que se encontraría en las iglesias. Bueno, esto es una postura de ciertos académicos, ¿no? Y pues nosotros podríamos darnos cuenta que es así. En mi experiencia como docente, alguna vez recuerdo que me llamó poderosamente la atención encontrar el caso fue hace ya unos años,
encontré una persona, yo estaba enseñando en la Universidad de Santo Tomás, estaba enseñando el tratado de la ley de Tomás de Aquino, estaba dictando una materia sobre filosofía del derecho y temas relacionados en una facultad de Derecho, y pues estamos leyendo a Tomás de Aquino. Y pues Tomás de Aquino, en su contexto tradicional cristiano católico, hace unas referencias y pues bota unas referencias claramente cristianas y profundamente bíblicas. Y se me acerca una estudiante y me dice, estaba ya hablando Tomás de Aquino de Adán y Eva y Caín y Abel y tales. Y se me acerca una estudiante y me pregunta como, profesor, acá Tomás de Aquino habla de Caín y Abel, pero no sé quiénes son, o sea, no explica quiénes son. Y yo dije, pues como, a ver, no, debe estar de coña, o sea, ¿no sabes quién es Caín y Abel? Y me dijo, no. Y yo o sea, de verdad, y genuinamente me dijo, no sé quién es, no sé de qué me están hablando. Me llamó la atención y entonces, pues nada, le expliqué, le dije, no, mira, Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva, según la Biblia, eso está en el Génesis, pasó esto, Caín mata a Abel, en fin, le conté la historia, y me dijo, es que no, pues mis papás son ateos y nunca me han contado la historia, yo estoy también en un colegio secular, nunca vi religión, y entonces pues no entiendo estas figuras. Y yo dije, wow, fue quizás la primera vez que conocí a alguien en nuestro contexto occidental, ¿sí? Colombiano, bogotano, digo yo, pues, que es la ciudad donde vivo, que careciese de estos referentes. Porque así uno no sea cristiano, así uno no crea, de una u otra forma uno entiende estos referentes. ¿Sí? Los elementos religiosos, los referentes religiosos están ahí, aparecen en películas, aparecen en podcasts, aparecen muchas veces en videojuegos, así que de una u otra forma hacen parte de nuestra cultura. El hecho de que ya hayan personas que no los conocen, no los comparten, pues habla precisamente de la diversidad de nuestro mundo, que oye, no está mal. Simple y llanamente es una de las formas de la diversidad del mundo. Pero ahí está, de un momento a otro empezamos, de cierta manera empezamos a darnos cuenta que la religión aparece más en contextos o sea, encontramos más la religión en contextos desinstitucionalizados que en contextos institucionalizados. Y eso pues resulta provocativo. Y él lo dice, this may sound simply provocative, but it is true. ¿Sí? Esto puede sonar simple y llanamente provocativo, pero es verdad que el 2,2 de 2,5 billones, ¿sí?, de jugadores a nivel mundial, ¿sí?, gastan alrededor de 6 horas por la semana en un juego promedio. Mientras que las personas que van a la iglesia por adultos por debajo de 40 años, ¿sí?, es más o menos el porcentaje del 28 al 16%. O sea, mientras que la gente que juega videojuegos es alrededor del 66% a nivel mundial, a nivel global estamos hablando que las personas que visitan activamente escenarios religiosos serían el 36%. Bueno, estos son cifras que sacaron del Pew Research Center del 2018. Habría que mirar qué tan actuales son en estos 6 años. Pero bueno, nos dan un referente. Y no nos parece extraño. Hay más gente que juega videojuegos que va a misa. Sí, eso lo podríamos entender en un contexto cristiano o católico. Y así que le llama la atención precisamente mirar estos fenómenos. Así que, listo, vamos a lanzar el fenómeno del libro, ¿sí? Y él lo dice de... This is as much as book. Este libro es tanto un libro de religión como un libro de videojuegos. Y yo quiero subrayar la importancia de ambos en la cultura mediática contemporánea. Así que vamos a tener como 2 preguntas claves que vamos a tratar de resolver, ¿sí? Una es, ¿qué tiene que ver la religión con los videojuegos? Anyway, o sea, ¿cuál es la relación? Mejor dicho, ¿qué es lo que hacen la religión en los videojuegos? ¿Y qué es lo que hacen los videojuegos con la religión? ¿Sí? What do video games have to do with religion? ¿Qué tiene que ver la religión con los videojuegos? ¿Y qué tienen que ver los videojuegos con la religión? Vamos a ponernos entonces un poco en el diálogo en este sentido, ¿sí? Y pues justamente vamos a tener acá como una pregunta que vamos a formular, y es ¿por qué los videojuegos que tienen una gran, digamos, un gran impacto cultural, o si no es que el mayor impacto cultural, ¿sí?, desde el 2018 para acá, a menudo tiene o incluye o invierte en elementos religiosos? Así que vamos a poner como preguntas orientadoras del libro estas 3. 1, ¿sí?, ¿cuáles elecciones guían a los diseñadores a utilizar la religión en sus videojuegos? 2, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace sentido? ¿Qué es lo que hace que para un jugador tenga sentido la aparición de religión en un videojuego? Y tercero, ¿cómo cambia esto la religión? ¿Cómo cambia esto la religión? Así que bueno, en esta introducción pues nosotros vamos a desarrollar 3 grandes ideas que son básicamente las que vamos a mostrar, y la tesis que él quiere sostener, que es la que está subrayada en amarillo,
es que mientras que la religión estuvo destinada o supuestamente iba a desaparecer bajo el desarrollo de la modernidad, de hecho ha permanecido de manera central en muchas sociedades a través del mundo y sobrevive de una forma mediática en el mundo occidental a pesar de la disminución, ¿sí? De la disminución de la gente que va a las iglesias, Esto es algo que ya había de una u otra manera previsto Heidegger en un texto que se llama, miremos si lo encontramos por acá, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? ¿Y para qué poetas? Parece que acá lo tenemos. Miremos a ver si nos lo deja abrir. Parece que sí, listo. Acá debería estar. Ahí está, Heidegger. ¿Y para qué poetas? Sí, Heidegger nos dice ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Él está hablando acerca pues es una meditación acerca del poema de Pan y Vino de Hölderlin, y Heidegger va a trabajar acá justamente lo que él va a llamar la huida de los dioses, ¿sí? La huida de los dioses hace referencia pues precisamente a cuando los seres humanos, a cuando los dioses se van del mundo, ¿no? Y él dice, el cambio de era no acontece porque en algún momento irrumpa un nuevo dios o vuelva a resurgir al antiguo desde el trasfondo. ¿Hacia dónde podría volverse el dios a la hora de su retorno? ¿Cómo podría nunca un lugar ser adecuado al dios? Los dioses que estuvieron antaño aquí solo retornarán en el momento adecuado. Esto es, solo volverán cuando las cosas relativas a los hombres hayan cambiado. Y entonces él nos va a hablar precisamente de la ausencia del Dios, de la falta de Dios. Y ahí lo dice, ¿sí? La falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reuniendo visible y manifiestamente a los hombres y las cosas en torno a sí. O sea, no hay un Dios que estructure la historia de la humanidad. No hay un Dios como Zeus que estructurara el mundo griego. No hay un Dios como Odín que estructure el mundo vikingo. No hay un Dios como Cristo que estructure el mundo cristiano en la Europa medieval, por ejemplo. El problema es justamente algo diferente, ¿sí? No solo han huido los dioses, y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Y esta es una lectura de Heidegger que hace eco con las tesis que estamos mencionando de Marx, Durkheim y Weber, ¿no? De una u otra forma, el proceso de desreligiosización, de la pérdida de religión, ha implicado pues, que se pierda el esplendor de lo divino, ¿sí? O sea, de una u otra forma, pongámoslo nosotros, hagamos la pregunta, ¿sí? Podríamos decir que exista hoy por hoy la posibilidad de una nueva religión. Quizás renacen religiones antiguas, pero un nuevo Dios, una nueva revelación, una nueva religión. A Heidegger le llama la atención que los tres dioses, dice, ¿sí? Desde que aquellos tres dioses abandonaron el mundo, Hércules, Dionisio y Cristo, la tarde de la época del mundo declina hacia su noche, ¿sí? Cada vez se hace más oscura porque falta el Dios. Y esto, repito, es un eco y es una lectura de lo que nos va a mostrar o de lo que nos está diciendo pues precisamente Marx, Durkheim y Weber, ¿sí? Y es que la religión ha desaparecido en el mundo moderno. Para Heidegger la tesis no es que solamente la religión desaparezca en el mundo moderno, es que algo ha pasado, digamos, ontoteológicamente hablando. Heidegger lo va a decir más adelante, pero bueno, ahí luego en algún momento le revisamos todo el texto de Heidegger. Heidegger lo va a mencionar más adelante y dice, mira, la muerte de Dios o la huida de los dioses no tiene absolutamente nada que ver con la religión. O sea, eso es un tema ontoteológico. De hecho, el hecho de que ya no hayan dioses, de que no haya visiblemente un Dios que reúne en sí y convoque en sí a la unidad, pues permite que hayan múltiples religiones, ¿sí? Y de hecho una de las consecuencias de la muerte de Dios es la consideración de que ahora cualquier elemento puede tener el valor de lo divino, el valor de Dios, y entonces pues hacemos religiones de cosas raras y frikis y extrañas y divertidas o curiosas o mórbidas, y ahí está. Este tema de la pérdida de la religión es lo que Max Weber va a llamar el desencantamiento del mundo. El mundo se nos va a desencantar. ¿Y qué significa que el mundo se desencante? Quiere decir que nosotros básicamente podemos trabajar el mundo de una manera técnicamente cognoscible.
No necesitamos referencias ni a bautismo, ni a nociones de pecado, ni a infierno, ni a purgatorio. El mundo funciona y lo podemos explicar desde premisas sociológicas, económicas, políticas, jurídicas, éticas, y ahí está. No necesitamos recurrir a un orden supremo del mundo dado por la religión, ni tampoco a un castigo destinado para los infelices y pecadores, sino que no, pues el mundo se ha desencantado y de una u otra manera, pues el mundo lo podemos manejar fácil y llanamente a través de nuestros conocimientos, ¿no? Ahí están las tesis de Marx, Durkheim y Weber, ¿sí? Dice, cada uno de ellos muestran cómo de una u otra manera la modernidad implica una pérdida de la religión, Y sin embargo, y esto es una noción profundamente occidental de la religión, y él lo dice y lo va a desarrollar acá en todo este apartado, y sin embargo, la religión de una u otra forma pervive. Es lo que, sí, él dice, what I mean when I write about Western post-secular society, lo que yo quiero decir cuando yo escribo acerca de las sociedades post-seculares occidentales, es lo que nos va a decir básicamente Habermas, identificando la religión desinstitucionalizada de las sociedades de Europa o de Occidente. ¿Y qué es lo que va a mostrar Habermas cuando habla del post-secularismo? El mundo moderno se entendió como un mundo secular, es decir, la religión no hace parte de la vida pública, ¿sí? La religión hace parte de la vida privada, entonces secularizamos todo. ¿Sí? Entonces secularizamos el derecho ya no se ejerce como derecho canónico, sino como derecho civil. Secularizamos, no sé, la policía, o secularizamos, por ejemplo, el ejército. Entonces la policía ya no es una policía moral y de costumbres, sino es una policía que habla de convivencia civil y ciudadana, ¿sí? Secularizamos el ejército, ya el ejército no le pertenece a los obispos y al papa, ya el ejército le pertenece a los estados, o sea, secularizamos esto. Pero Habermas se va a dar cuenta cuando habla precisamente de estos textos de la postsecularización que esto es cierto hasta cierto punto, pero es mentira funcionalmente, porque la religión sigue funcionando, la religión sigue siendo significativa para los seres humanos, sigue dando vínculos de identidad, sigue generando escenarios de discusión. Entonces Habermas se da cuenta que no podemos sacar en la teoría la religión así ya, pues porque en la práctica sigue funcionando, en la práctica la gente sigue haciendo cosas por motivaciones religiosas, y si bien nuestra sociedad ya no está estructurada de una manera religioso-céntrica o teocéntrica, pues la religión de todas maneras desempeña un rol ahí. La religión agremia, la religión aglutina, la religión maneja discursos, la religión adoctrina, o sea, tampoco es que digamos no, ya desapareció la religión. Entonces Habermas va a hablar del concepto de post-secularismo. Si el secularismo fue la desaparición de la religión de los espacios civiles, el post-secularismo quiere decir la reaparición de la religión como escenarios ciertamente vinculantes y que debemos tener en cuenta en este tipo de discusiones, pues porque es un factor que así no lo queramos tener en cuenta, ahí está. ¿Listo? Entonces eso es un poco como la idea. Ahí tenemos como la limitación de la religión occidental que ya hemos mencionado y nos da unas referencias muy interesantes de todo este debate que son muy actuales, Bloom 2020, Fidotau 2017 y demás, que ya valdría la pena y me llamaría la atención revisar, ¿no? Él dice y lo pone acá, ¿sí? Curiosamente, aun cuando nosotros podamos hablar de este declive de la religión en el mundo occidental, ¿sí? Quizás más bien hablamos del mundo europeo y norteamericano, ¿sí? Donde son donde podríamos darnos cuenta que hasta cierto punto hay un declive de la religión, pero lo que es África, lo que es Asia, lo que es América, la religión cada vez se va posicionando, ¿sí? Y uno dice, no, es que por lo mismo, es que no son países desarrollados como lo son Europa y Estados Unidos. Bueno, puede ser, pero al mismo tiempo, pues son otras dinámicas, son otras condiciones. Y entonces, pues a él le llama precisamente la atención mirar cómo es que la religión, pues va a tener algo que decir y algo que mostrar todavía en estas formas, ¿no? Así que él va a mostrar cómo hay una actualidad de las formas no tradicionales de la religión. O sea, hay formas no típicas de la religión que se vuelven formas
pues, espirituales, místicas, llamaríamos hoy, y hablan de eso, ¿no? De hecho, acá lo ponemos, ¿no? Lo dice como hay una especie de cambio de la religión a la espiritualidad, que a menudo identifica, sí, esta con la nueva era, y que la concibe como una alternativa holística a formulaciones cristianas. Y esto no ocurre únicamente con el plano, digamos, de la teoría, sino ocurre también en escenarios específicos y de la práctica. Hace poco estaba mirando precisamente acá el ejemplo de Tarot Gamers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, acá hay un tarot inspirado en The Legend of Zelda, ¿sí? Cuesta 81 euros, ¿sí? Y ahí está, pues, la reina de las máscaras. Sí, ahí está el unboxing, el 6 of Relics, no tengo ni idea cuál será, el 6 de copas, supongo, no tengo ni idea, no conozco mucho el tarot, y menos en inglés, pero ahí lo tenemos, ¿no? Como la reina de las espadas, el 6 de espadas, y también lo tenemos de Elden Ring, ¿sí? El tarot de Elden Ring, tarot, que... pues sí, acá lo tenemos, Elden Ring Tarot. Acá está, ¿sí? Incluso de un juego como Elden Ring salió un tarot, el tarot de la gracia dorada. También hay un tarot de Dark Souls, donde pues está inspirado en el juego de Elden Ring. Entonces, a ver, nosotros podemos, y es lo que le está diciendo, si bien el mundo moderno habló de la desaparición de la religión, lo que nosotros nos damos cuenta es de su permanencia, ¿sí? Quizás, sí, esta desaparición está pensado en la lógica de una razón moderna, puede funcionar, pero de una u otra manera la religión pervive. Ahora, la religión no pervive en sus marcos institucionales, sino en marcos no institucionales. Entonces, por ejemplo, el tarot, y se habla del tarot como una forma de las formas más antiguas de adivinación y de orientación del propio destino y de la propia vida y del futuro y todo ese tipo de cosas. Pero, oye, hay gente que dice, sí, pero voy a hacer un tarot inspirado en videojuegos. Pero ¿eso se puede? ¿Podemos crear nuestros tarots? En principio no, pero pues sí, o sea, esto se hace. Entonces, ¿cómo funciona realmente la espiritualidad? Nos damos cuenta que estos no son únicamente productos de consumo y de mercado, o sea, lo son. ¿Sí? Entonces recomendarlo es poco, es muy bello, muchísima calidad. Bueno, no tengo ni idea si estos sean comentarios reales o no. Asumimos que sí, no sé, ahí tienen un link y nos podríamos ir a mirar los referentes de cada uno. Digamos que sí son comentarios realistas. 174 reseñas, lo cual muestran que, oye, hay gente que incluso ve escenarios religiosos en escenarios de juego, e incluso hay gente que saca la lógica del mundo de juego al mundo, digamos, al mundo de la vida, a nuestro mundo físico, a estos mundos no virtuales, no diegéticos, no de juego. Y a través de ello pues establece como unas prácticas de sentido a través de la reivindicación de ciertos elementos religiosos. Y eso no deja de llamar la atención. Y él lo va a decir, estas nuevas espiritualidades son una forma de reencantar a Occidente. Son unas formas de reencantar a Occidente. Con la religión, con la desaparición de la religión y la consolidación del mundo moderno, un mundo de ciencia, un mundo de método, un mundo de medidas, hemos perdido el encanto por el mundo. Ya historias como Drácula no resultan, o sea, eso, las hemos transformado en el juego, nos permiten tenerlas ahí. Si yo juego con la figura de Drácula, chévere el gamer, chévere la historia, maravilloso Castlevania, lo amo, la llevo en el corazón. Pero si yo llego al médico y le digo, es que hay un vampiro que me está chupando sangre, pues no, así no funciona el mundo. Así pueden funcionar los videojuegos, pero no el mundo. El mundo ha quedado desencantado. ¿Cómo reencanto yo este mundo? Pues no a través de prácticas científicas directamente, sino a través de otro tipo de prácticas. En este caso, pues prácticas religiosas. Pero como la religión se ha visto altamente comprometida, pues desplazamos esas prácticas de reencantamiento al entretenimiento, a los videojuegos, a los cómics, a las películas, a los podcasts, a las novelas, etcétera. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos como la noción de el reenchantment of the West, ¿sí? El reencantamiento de Occidente
Oriente, y pues va a ser como uno de los ejemplos más claros de por qué nosotros terminamos metiendo la religión en este tipo de escenarios, ¿no? Él nos va a hablar de acá de dos personajes cuando nos va a hablar de el juego religioso, y nos va a presentar las tesis de Durkheim y las tesis de Huizinga. Ambos son filósofos, sociólogos de finales del siglo XIX, comienzos del XX, historiadores, si así lo queremos. Huizinga es más historiador, Durkheim es más sociólogo, pero pues hacen parte de las ciencias sociales y humanas. Y tenemos como una comparativa entre ambas posturas. Y las posturas van a ser similares. Para Durkheim, ¿sí? Él explica que básicamente la religión no sería religión si no fuera el espacio para las combinaciones libres de pensamiento y de acción, es decir, si no fuera un espacio de juego. De una u otra manera, y él lo va a mencionar ahí, Durkheim reconoce que el espacio de la religión es el espacio del juego. ¿Sí? Y es una tesis parecida a la que nos va a mostrar Huizinga, ¿no? Huizinga, en su libro Homo Ludens, que ahí nos aparece, acá está Homo Ludens, es un libro clásico que vale la pena leer. Él lo dice, ¿no? Así como justamente en tanto que no hay una distinción formal entre un juego y un acto sagrado, habría que decir que el acto sagrado ocurre en el mismo sentido en el que los juegos. Así que los lugares sagrados son formalmente indistinguibles de los lugares de juego. De los lugares de juego. Y claro, Huizinga lo explican desde unas referencias profundamente historiográficas, mostrando cómo los antiguos chamanes, ¿sí?, hacían escenarios de juego, escenarios dramatúrgicos, escenarios de teatro casi, donde en la dinámica del juego se establecía la manifestación de lo sagrado, ¿sí? Era una hierofanía. Y sí, pues de una u otra forma el juego y lo sagrado han estado vinculados en, pues digamos, es nuestro análisis histórico hasta la fecha, que el surgimiento de la religión nace o sea, va de la par del surgimiento del juego, ¿sí? Huizinga no diferencia entre acto sagrado y acto de juego, y eso no lo va a diferenciar Huizinga. En Durkheim tampoco va a quedar tan claro. Estas distinciones van a quedar un poco más claras con, digamos, con investigadores posteriores, como por ejemplo Roger Caillois, ¿sí?, y con la tesis de Brian Smith. Vamos a subrayarlo acá también, Brian Sutton Smith, pero como es un autor vamos a subrayarlo en el color de los autores, que es este fucsia. Listo. Él va a decir que la religión y el juego van a estar contrastándose en el mundo occidental como un versus entre lo sagrado y lo profano, mientras que la religión es sagrada, el juego es profano. Y es más bien nuestro mundo occidental, más bien muy moderno, que va a separar esto. Las prácticas de juego no tienen que ver con las prácticas de religión, y de una u otra forma la religión hace parte del ámbito de lo sagrado y el juego del ámbito de lo profano. Estos no son tesis que compartan directamente ni Huizinga ni Durkheim, pero que nosotros podemos leer ahí, ¿sí? Y es una tesis que, por ejemplo, también va a ser formulada por Mircea Eliade en otro sentido. Así que, de una u otra manera, ¿sí?, pues nosotros vamos a darnos cuenta que en las experiencias de juego vuelven a resurgir, vuelven a renacer ciertos escenarios religiosos, porque de una u otra forma, desde entrada, desde su configuración, hablan el mismo lenguaje. El hecho de que el mundo moderno los haya diferenciado no quiere decir que no tengan una base común, y no quiere decir que no puedan volverse a unir. De ahí que hay mucha gente que busque en los juegos justamente lo que se busca en los espacios religiosos, ¿sí? Básicamente vinculación con los otros, escenarios de mejoramiento del mundo, superación moral, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso van a haber figuras teólogas, ¿sí? Acá dice como, mira, la teóloga Rachel Wagner directamente iguala los rituales religiosos con los videojuegos, en los cuales, más allá de las vicisitudes de la vida contemporánea, sus practicantes se dan a sí mismos, ¿sí?, a una determinada práctica, o sea, un determinado sistema de reglas que le dan forma a una comprensión del mundo y ofrecen un sistema, un orden y una estructura que resulta reconfortante y profundamente predecible. Entonces sí, claro, o sea, digamos, hemos llegado a esta formulación, hemos llegado a la idea de lo que él va a llamar entusiastas,
¿sí? Académicos entusiastas que van a decir, no, pero es que si religión y videojuegos es lo mismo. Bueno, tal vez tampoco, o bueno, no sé, bueno, hay gente que lo afirma, ¿no? Allá está Rachel Wagner, lo dice, ahí está la cita y tales. Pero más allá de lo que diga Rachel Wagner, quizás esto es más bien como, o sea, esta postura puede ser como muy entusiasta, ¿no? O sea, hay entusiastas de la religión y de los medios que quieren ver que acá podríamos encontrar precisamente esto. Otro de estos entusiastas, y es un ejemplo que me gusta mucho y lo suelo citar cada vez que hablo de esto, son los que se llaman The Game Church. Game Church. Es una gente, ¿sí? Ambientada, ubicadas en Estados Unidos, no me acuerdo ahorita en dónde, a ver si ahí lo dicen, no lo dicen, pero básicamente Game Church, y ellos lo dicen, Game Church exists to bridge the gap between the gospel and the gamer, ¿no? Game Church existe para puentear, para cubrir el abismo que existe entre el evangelio y lo gamer, ¿sí? Y el jugador. Entonces básicamente la idea de Game Church es mostrar que pues nosotros podemos leer claramente la religión, en este caso el cristianismo, en este caso el evangelio, como si fuese un videojuego, ¿sí? De tal punto que jugar y orar serían un mismo acto, de este mismo sentido que religión y videojuegos serían una unidad. Estos son entusiastas, los hay, sí, los reconocemos. Quizás a mí me parece encantadora, me gusta la denominación, me parece, digamos, osada, teóricamente osada esta formulación, pero bueno, mira, hay gente que lo hace en la práctica, hay gente que lo dice en teoría, y los vamos a llamar entusiastas, ¿sí? Los vamos a llamar entusiastas. De tal manera, ¿sí? Que es como si uno dijera, pues mira, es que la religión aparece en los videojuegos, así que jaque mate ateos. Y pues tampoco es tan simple, tampoco es tan simple, ¿no? Como él mismo lo va a mostrar. ¿Sí? Pero oye, es una postura que existe, es una postura que existe. Me gusta como lo menciona acá esta tesis de Bosman, ¿no? Bosman dice, los videogames son los loci teologici, ¿sí? O sea, el videojuego es el lugar teológico por excelencia. Por excelencia. Y a mí eso me llama profundamente la atención, precisamente porque nos muestra, obviamente por excelencia en el contexto contemporáneo, de posmoderno, de modernidad líquida, de transmodernidad, como lo sobremodernidad, como lo querramos llamar, ¿sí? Lo decimos como, mira, los videojuegos son el lugar donde hoy por hoy nos debatimos los problemas teológicos. El problema de la existencia del mal, allá está Diablo 4, en 3 días lo van a regalar en el, bueno, no lo van a regalar, lo van a poner en el Xbox Game Pass, ¿no? La saga de Diablo que hace la pregunta por el diablo, por el mal, por todo ese tipo de justificaciones, ¿no? La pregunta por la inmortalidad, y la tenemos. Lara Croft todo el tiempo preguntando qué pasó con su mamá, qué pasó con su papá, si están vivos más allá de este mundo, etcétera, ¿sí? Otro tipo de preguntas profundamente teológicas. Preguntas del tipo como la salvación. Bueno, básicamente cualquier videojuego que nosotros juguemos tiene que ver con la salvación del mundo, ¿sí? Elden Ring, el juego que salió hace unos días de Dragon's Dogma 2 y demás, todos están ambientados en este tema soteriológico. Temas teológicos como el fin del mundo, ¿sí? The Last of Us, los Resident Evil. Oye, sí, de una u otra forma estos temas profundamente teológicos, que no son únicamente teológicos, que también son históricos, antropológicos, pero que también son teológicos, pues tienen su lugar en los videojuegos, así que no es descabellada la idea. Los videojuegos son como tales loci theologici. Video games are such loci theologici, ¿sí? Los videojuegos son lugares teológicos, por lo menos en el contexto del mundo contemporáneo. Así que bien, vamos a mirar, acá no nos quedan muchas páginas, así que quiero pasar por esta rápido para que no se nos vaya, porque nos quedan más o menos unos 5 y 10 minutos y quiero todavía mostrar una cosita de juego. Dice acá, listo, vamos a mirar de cómo el libro se llama The Pop Theology, Producing and Playing with Religion, ¿no? Así es como se ha titulado el libro. Entonces él va a hablar acá justamente lo que significa producir y jugar con la religión. Así que traducimos las preguntas del inicio a esta nueva formulación, y es: ¿por qué la industria que tiene una audiencia profundamente secular usa contenido religioso en sus juegos? ¿Cuáles religiones son representadas y cómo son representadas estas religiones? ¿Y cuál es el sentido
de todo esto para las personas que juegan videojuegos? Estas son preguntas valiosas y estas son preguntas válidas y repito, pues son el eco de las preguntas que habíamos puesto ya anteriormente acá en unas páginas cuando decíamos que cuáles son las elecciones, la página 14, cuáles son las elecciones que guían a los diseñadores a incluir religión en los videojuegos, cómo los jugadores encuentran sentido en estos elementos religiosos en la experiencia de juego y cómo esto cambia la religión. Sí, eso nos va a aparecer ahí. Él va a considerar entonces que la literatura sobre este tema va a tener como dos grandes problemas, ¿no? Y él lo dice, hay como dos problemas grandes y recurrentes en la literatura sobre este tema. Uno es la funcionalista, o sea, funciona como religión, y si funciona como religión, pues entonces podemos tener lecturas religiosas. Sí, un poco lo que habíamos dicho más arriba, ¿no? O lo que habíamos dicho antes. Entonces, si hay ciertos juegos, si hay ciertas prácticas que convocan a los seres humanos, le dan sentido de identidad, le dan propósito, muestran cómo mejorar un mundo, así sea un mundo ficticio, así sea un mundo de juego, pues oye, así funciona la religión. Todas son lecturas funcionalistas. Pero también hay una lectura sustancialista, ¿sí? Y básicamente es aquella que confunde, ¿sí?, la ocurrencia de las representaciones religiosas en los videojuegos con la subsistencia de entidades supernaturales. Entonces hay posturas que de todas maneras consideran que los videojuegos son escenarios de revelación de lo divino. Pues lo acabamos de decir, y eso puede llegar a ser problemático. Así que el criterio, y él lo va a decir, ¿no? Sin ninguna duda es importante mirar esta relación críticamente. Hay que mirarla críticamente, ¿no? Es que, o sea, no se trata de no ser entusiastas. Me encanta ser un entusiasta de la religión y los videojuegos, ¿no? Como lo llaman ¿cómo era que le habíamos dicho? Es Enthusiastic Scholar of Media and Religion. Sí, me encanta, me identifico, sí soy, pero como filósofos, naturalmente, estamos llamados a tener posturas críticas. Entonces, más allá del entusiasmo, necesitamos una postura crítica que no vea esta relación meramente como de una perspectiva funcionalista, como funciona como los videojuegos funcionan como religión, son religión, ni que lo vea como una manera sustancialista. Y es que, claro, en tanto que los videojuegos son escenarios distintos al mundo natural, son escenarios para que un Dios distinto se manifieste allí. Oye, raro, o sea, habría que mirarlo críticamente para no caer en generalidades que podemos decir, pues, de una manera un tanto ingenua, ¿no? Así que, pues, volvemos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es? ¿Do game developers make their games in order for them to function religiously and to convey beliefs? ¿Hacen los diseñadores de videojuegos sus juegos para cumplir funciones religiosas o para reafirmar ciertas creencias? ¿Sí? Y él nos va a poner acá ejemplos, ¿no? Un jugador musulmán y un jugador hindú pueden ver un juego y entender el mismo juego de manera diferente, de manera muy específica. Por ejemplo, si el juego dice Hanuman Boy Warrior, ¿sí?, cuyo protagonista directamente describe a un dios hindú del Ramayana, uno de los juegos de las más importantes épicas del mundo hinduista. De la misma manera, un ateo, un agnóstico, un amish, una sale, un juego o diseñadores de juego que son armenios o armenios apostólicos pueden hacer diferentes juegos precisamente por sus posturas religiosas diferentes. O sea, pensar que los videojuegos son neutros y que los desarrolladores son neutros, pues es una ingenuidad. Al final de cuentas, como lo diría Dilta, y todo esto son como grandes objetivaciones grandes objetivaciones de vida. Entonces, esa era nuestra pregunta. ¿Qué es lo que tiene que ver la religión con los videojuegos? ¿O qué es lo que tiene que ver los videojuegos con la religión? Y en este sentido podemos dividir esta pregunta en otras, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que llevan a los diseñadores de juegos a utilizar la religión en los juegos? ¿Y cómo es que los jugadores de juego cómo es que los jugadores encuentran sentido al jugar estos juegos? ¿Sí? Y al encontrar estos elementos religiosos, y cómo podríamos nosotros teorizar la aparición de la religión en una industria tan vasta y tan grande y supuestamente secularizada como los videojuegos. Así que para analizarlo vamos a dividir esto en 5 grandes capítulos, 6 con la conclusión, ¿sí?
que es básicamente lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar de la producción de videojuegos, de la producción de religión en los videojuegos en el capítulo 2 y 3 y del consumo de videojuegos en los capítulos 4 y 5. La primera parte del libro, que hace referencia a la producción, ¿sí? Pues nos va a hablar de esto. En el capítulo 2 está basado en 22 entrevistas a, pues digamos, a los importantes ejecutivos de Ubisoft en Montreal, para encontrar cómo la religión es utilizada en juegos AAA, es decir, de gran presupuesto, específicamente la saga de Assassin's Creed, ¿no? Que era la que habíamos mostrado al comienzo. En el capítulo 3 vamos a hacer también 35 entrevistas, ¿sí? Pero a estudios independientes, para mostrar cómo es que estos diseñadores utilizan la religión como backgrounds, como trasfondo en los juegos independientes, ¿sí? Entonces la parte 1, perdón, que nos va a hablar de la producción de videojuegos, la producción de religión en videojuegos, pues lo vamos a hacer en el sector AAA, en la industria comercial y en el sector independiente. Y en la segunda parte, pues que vamos a hablar del consumo de religión en los videojuegos, vamos a dividirlo básicamente en dos grandes apartados también, ¿sí? El capítulo 4, que habla de la religión pública, o mejor dicho, como si Public Religion on Video Game Forums, ¿no? Como cómo se ve este nivel público de la religión en foros de videojuegos. Y el capítulo 5, que es básicamente cómo se experimenta un poco o cómo vivimos nosotros la experiencia de la religión a partir de experiencias singulares e individuales de juego, que es un poco lo que nosotros vamos a mirar. Así que pues en la conclusión a la que vamos a llegar, y él lo dice ahí, en la conclusión que se llama Pop Theology, que es la que le da título a la obra, el autor va a considerar cuáles son las implicaciones que esto tiene para, o sea, cómo es que la inclusión de la religión en los videojuegos cambia nuestra noción de la religión, en orden para formular la propia teoría acerca del rol que van a jugar los desarrolladores y los consumidores de videojuegos con la religión a lo largo del siglo XXI. Ahí tenemos nuestra bibliografía, es una bibliografía amplia trabajada en esta primera introducción, y pues vamos a arrancar con la parte 1. La parte 1 la vamos a ver mañana, ¿sí? Particularmente este segundo capítulo, Making Religion at Ubisoft, y que es pues en el que vamos a entrevistar vamos a hacer 22 entrevistas, acá lo decimos, ¿sí? Para hablar un poco de Assassin's Creed, ¿listo? Entonces esto es un poco lo que teníamos ahí. Se nos apaga la consola, vamos a prenderla acá rápidamente, porque quiero terminar precisamente con una referencia. Denme un segundo. Listo, ahí ya está prendiendo, pero lo que no prendió fue esto. Listo, ahora sí, ahí la tenemos. Listo. Ahí teníamos a nuestro amigo en Castlevania, vamos a dejarlo ahí en Castlevania. Vamos a arrancar rápidamente acá en Elden Ring, ¿sí? Elden Ring, como lo habíamos visto, tiene una presencia de lo religioso muy profunda, muy interesante, y por lo demás pues que digamos adeuda muchas tradiciones tanto del mundo oriental como del mundo occidental. Así que si cuando nosotros jugamos juegos como estos, como Elden Ring, y somos capaces de ponernos en los lentes de que esto es una forma en la que nosotros estamos vehiculando las formas de la religión en el siglo XXI, pues nos damos cuenta que la experiencia de juego se transforma. Es decir, no me refiero a que jugar sea un acto profundamente, digamos, de origen sagrado como tal y demás, ¿sí? Sino que nosotros nos referimos particularmente a que cuando nosotros jugamos, ¿sí? Pues nosotros también estamos jugando con una serie de elementos que tienen un sentido y un valor religioso, ¿sí? Y quiero que lo miremos simple y llanamente acá. Vamos a irnos directamente a la tercera iglesia de la diosa Márida, como lo ponen en español, de la diosa Márica, ¿sí? Y miramos un poco la reconstrucción del templo. Ahí está la tercera iglesia de la diosa Márida. Es la reconstrucción de un templo, está medianamente destruido, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Y en la parte de lo que sería el altar, ¿sí? Tenemos una gran escultura de lo que sería pues la diosa, reina y madre eterna, ¿sí? Que es nuestra diosa y reina Márica, que pues básicamente ella es la que ha servido de receptáculo de la gran voluntad.
esto tiene toda la alegoría de la encarnación de Cristo en la Virgen María. O sea, visto de una manera hasta cierto punto poscristiana, pero ahí está. Y pues bueno, ahí la tenemos, tenemos nuestro altar, tenemos nuestra estatua, ¿sí? Es una iglesia que, como nosotros lo vemos, está en ruinas. A duras penas queda un pequeño vestigio de la gracia, que es básicamente como estas llamas que nosotros vemos ahí, ¿sí? Son como vestigios de la gracia que alguna vez hubo en los distintos templos y que guiaba un poco la presencia de los dioses en estos reinos. Entonces, este tipo de juegos nos muestran, repito, que el lenguaje religioso sigue profundamente vigente, y oye, hasta cierto punto, quizás nosotros hayamos pensado que la única manera de mantener la religión era a manera de los rituales, ¿sí? Como lo mantuvieron, por ejemplo, los romanos, o a través de los dogmas, como lo mantuvieron, por ejemplo, los cristianos. Pero quizás la nueva forma de mantener la religión en contextos del siglo XXI sea pues a través del juego, como la han mantenido ciertas tradiciones chamánicas y animistas a lo largo de la historia, y como muchos pues gamers lo entienden, a tal punto que pues hay escenarios, hay sitios donde pues ya se buscan practicar religiones, ¿sí? Traducidas un poco a rituales, traducidas un poco a teologías, inspiradas en videojuegos o inspiradas en películas, ¿no? Por ahí en Australia, por ejemplo, hay una religión basada en la fuerza de los Jedi, de Star Wars y de los Sith y todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros vamos a dejar nuestra sesión de hoy por ahí. Nos vemos mañana para hablar del segundo capítulo de estas entrevistas de Ubisoft, y pues para jugar un poco algunos de los juegos de Ubisoft y mostrar cómo es que precisamente en la industria, particularmente en la industria de los juegos AAA, la religión juega un papel importante. No me resta sino agradecerles su atención, su compañía, su paciencia, y espero que nos podamos ver mañana en este espacio, y si no, estos mismos videos los iremos subiendo al canal de YouTube. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.